Ok, vamos a dar inicio porque no había puesto a grabar la reunión, pero bueno. Ok, no te pudiste conectar para la primera conferencia. Perfecto, bueno, no importa. Pero de lo que has estado estudiando hasta este momento, tanto de la primera unidad como de lo que hayas podido ver de esta, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? ¿O del aula en general? Te escucho o te leo. Buenas tardes, Ricardo, bienvenido. Eh, Igualmente con ambos, si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre lo que hayan estado estudiando hasta ahorita, no tiene pregunta, el Manuel y Ricardo. Buenas tardes. Sí. ¿Alguna pregunta? Por el momento no. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar em, con el contenido que les quería compartir en este encuentro ciclo. La segunda unidad que nosotros tenemos que estudiar es la relativa a ecuaciones diferenciales. Nosotros espero que revisen en el aula, acá, revisen en el aula sobre lo que son las ecuaciones diferenciales. Tenemos el contenido del aula aquí, se los estoy mostrando. Tenemos la introducción, lo que son ecuaciones diferenciales, sus conceptos básicos. Bueno, espero que lo lean y vean que es una ecuación diferencial, porque yo lo que les voy a hacer es una síntesis de algunos puntos que me parecen importantes aclararles. Entonces ustedes leen todo este contenido y cualquier cosa me la preguntan si es necesario. Eh, si es necesario, no, si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues yo les preparo material o se los aclaro de alguna manera. Pero vamos entonces nosotros a comenzar con un resumen sobre conceptos básicos de lo que son las ecuaciones diferenciales. Bueno, déjenme para estar pendiente del chat. Ok. Bueno, una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables independientes. Ustedes recuerdan ya a estas alturas, estamos en matemática 4, ustedes están bastante avanzados ya dentro de ingeniería. Entonces, bueno, espero que tengan sus conceptos más o menos claros. Si hay algún concepto de algo que yo vaya explicando, y aunque sea que lo tengan que conocer y se les haya olvidado, no se sientan incómodos de preguntar, pregunten, que a todos se nos olvidan las cosas, yo en algún momento hasta me puedo equivocar, por supuesto, porque todos somos seres humanos y en todos los momentos podemos estar o distraernos en algún momento, o no acordarnos de algo, o no haberlo aprendido bien. Entonces ustedes pregunten, que yo con mucho gusto trataré de explicárselo, o si es algo que se me vuelve muy laborioso explicárselo por el contenido, pues entonces los puedo remitir o enviarle material para que lo puedan repasar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces fíjense, una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas. Ya nosotros aprendimos en Mate 2, en Mate 1, estuvimos viendo lo que son las derivadas. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que cuando poníamos diferencial de X, diferencial de Y, eso corresponde al diferencial, pues, de la derivada? ¿Qué pasa aquí? Ok. Entonces, en una ecuación diferencial es una ecuación. Una ecuación siempre que se recuerden que es cuando tenemos unos términos igualados a cero o un término igualado a otro, una ecuación. Entonces, cuando dentro de esa ecuación diferencial nosotros vamos a tener derivadas de una o más variables dependientes, recuerden que la variable independiente es X y la variable dependiente generalmente es Y, pero en este caso podría ser indiferente, ¿no? Entonces, también podríamos tenerlo respecto a una o más variables independientes. Entonces, decimos que la ecuación diferencial, su expresión general sería m de xy por el diferencial de x, es decir, aquí tenemos una función, una expresión, más n de xy por el diferencial de y. Vamos a tener dos diferenciales. Y eso va a estar igualado a cero o podría estar igualado a una a la otra. Las ecuaciones diferenciales, tenemos dos tipos de ecuaciones diferenciales, la ecuación diferencial que llamamos ordinaria y la que llamamos diferencial parcial. La ecuación diferencial parcial tiene que ver como cuando uno realizaba, ¿se acuerdan
Uno puede realizar derivadas con respecto a varias variables, derivadas con respecto a X. Yo no recuerdo en este momento si eso lo vieron en matemática 3. Yo puedo tener una función y hallarle su derivada con respecto a X, su derivada con respecto a Y, su derivada con respecto a Z, en función de las variables que tengamos en esa ecuación, en esa función. Entonces, eh, ahí sería, ecuación diferencial parcial sería cuando venimos de eso, de diferencial total. Ok, según el tipo de uso, o según el tipo, vamos a tener ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales, que es lo que estábamos hablando. Entonces, la ecuación diferencial ordinaria está compuesta solo por derivadas totales, es decir, derivada de X, derivada de Y, derivada de Z, mientras que la ecuación diferencial parcial podemos tener derivada de Z con respecto a Y, más derivada de Y con respecto a X y derivada de Z con respecto a X. Entonces podemos tener que está relacionada con varias variables independientes, mientras que la ordinaria está relacionada con una sola variable independiente, es decir, vamos a derivar con respecto a una sola variable, mientras que en la parcial podemos tener derivadas con respecto a diferentes variables. Clasificación según el orden. El orden de una derivada es lo que se llama el orden de la ecuación. Entonces, la más alta derivada en una ecuación es la que corresponde al orden. Es decir, yo tengo aquí la derivada segunda con respecto a x al cuadrado. Así tengo dos veces derivada con respecto a x. Aquí tengo la primera derivada con respecto a x, pero elevado al cubo. Fíjense que esto es la derivada segunda. Y esto es elevado al cubo la primera derivada. Entonces, esto es lo que llamamos una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, porque tenemos una derivada segunda. Mientras que esta que tenemos x cuadrado por la derivada de y con respecto a x, aquí tenemos derivada primera y derivada segunda. La más alta derivada que tenemos aquí es la segunda. Aquí tenemos derivada de y con respecto a x solamente, es decir, la primera derivada. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. El orden corresponde a la derivada que tengamos. ¿Ok? ¿Alguna duda? Mientras que el grado, bueno, yo reviso el grado de una ecuación diferencial viene dado por el exponente de la mayor derivada. Fíjense, aquí tenemos derivada primera, aquí tenemos derivada cuarta y aquí tenemos derivada quinta. Entonces, el orden es el de la quinta, porque es la derivada mayor que tenemos. Entonces, el grado de esa mayor derivada es lo que nos da el grado es el exponente, perdón, de esa mayor derivada. La derivada quinta, que es la mayor, está elevado al cuadrado, entonces el orden es 5, porque la derivada es la derivada quinta, y el grado es 2, porque está elevado al cuadrado. Creo que son cosas sencillas, lo único que hay es que, oye, captar los conceptos y tenerlos claros. Ok, pasamos entonces ahora a qué es la solución de una ecuación diferencial. Nosotros tenemos que cuando tenemos una función cualquiera definida en algún intervalo, se dice que es solución de una ecuación diferencial en el intervalo si sustituida en dicha ecuación se reduce a una identidad. Entonces, tenemos dos tipos de soluciones, solución particular y solución general. La solución general la podemos colocar de forma explícita y de forma implícita. ¿Ustedes recuerdan cómo se expresa, qué significa una función expresada en forma explícita y qué diferencia tiene con una implícita? Porfa, ¿lo recuerdan? Función explícita, la diferencia entre función explícita e implícita. Bueno, aquí más o menos la tenemos. En forma explícita yo tengo la y despejada en función de x. Y en forma implícita yo tengo todo, como diríamos, digamos de una forma coloquial, mezclado. Yo voy a tener x, y mezcladas en una función igual, por ejemplo, así. ¿Está claro? ¿Están ahí, chicos? Por favor, un feedback. ¿Se oye? ¿Se ve la pantalla? ¿Se oye, por favor? ¿Me pueden indicar? Ok, perdón que no había visto el... Perfecto, entonces continúo. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo obtener la solución de una ecuación diferencial, tanto la general como la particular. Siempre vamos a comenzar por la solución general.
Fíjense, aquí nos dicen hallar la solución de la ecuación diferencial dada para y sub 0 igual 3. Es decir, x va a ser menos 3, perdón, x es 0 para y menos 3. Disculpen. Entonces, la ecuación que nos están dando es y' más 4x igual 2. Esto es una ecuación diferencial porque tenemos diferenciales derivadas. Entonces, y', nosotros lo podemos colocar como diferencial de y con respecto a x, ¿ok? Porque es y', la diferencial de y con respecto a x. Entonces, sustituimos y' por su valor, más 4x igual 2. Perfecto. Entonces, vamos a despejar diferencial de y con respecto a x. Esto está sumando, pasa restando, nos queda que diferencial de y con respecto a x es 2 menos 4x. Ahora resulta que yo puedo despejar diferencial de y. Entonces paso diferencial de x multiplicando al otro lado de la ecuación y me queda diferencial de y es igual a 2 menos 4x por diferencial de x. Cuando ya yo tengo, fíjense, de este lado de la ecuación tenemos puro y. Esto es lo que se llama una ecuación diferencial que se puede resolver por variables separables. Yo tengo de un lado del igual, tenemos todo lo que tiene que ver con y del otro lado del igual, todo lo que tenemos tiene que ver con x. Entonces, podemos integrar ahora esta ecuación término a término. Es decir, yo integro, yo pondría la integral de y, aquí me faltó poner la integral de y, pero se puede agregar. Bueno, sería la integral de y diferencial y va a ser igual, integro término a término, ¿ok? La integral de y diferencial y es igual a la integral de 4 menos x cuadrado más menos x diferencial de x. Ahora integramos. Esta primera integral es muy sencilla, pues porque la integral de y diferencial de y, pues nada, es y. ¿Cierto? Si tienen alguna duda con las integrales. Recuerden que solamente podemos integrar así directo lo que es que lo que corresponde a las integrales que llamamos integrales básicas, las integrales directas. Entonces, y va a ser igual a la integral de 2 menos 4x. ¿Cómo resolvemos esto? Aquí yo se lo resolví directo, pero si ustedes me tienen que hacer un ejercicio, lo tienen que resolver paso a paso. Esto es una suma, tendría que ser la integral de 2 diferencial de x menos la integral de 4x diferencial de x. La integral de 2 diferencial de x sería igual a 2 por la integral del diferencial de x. Y la integral del diferencial de x es x, entonces me quedaría 2 por x, que es esto que tenemos aquí, ¿cierto? Y menos la integral de 4x diferencial de x. La integral de 4x sería, sacamos la constante, sería menos 4 por la integral de x diferencial de x. ¿Cómo integramos x diferencial de x? Aplicando la fórmula que la integral de x elevado a m o a n es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces sería menos 4, que sería la constante, por la integral de x diferencial de x, que sería x a la 1 más 1, que es 2, sobre 2, más la constante c. Entonces, aquí tendríamos integrado ya nuestros dos términos, y entonces esto correspondería con la solución general de la integral. Y va a ser igual a 2x menos 4 entre 2 es 2. No me digan estas expresiones por lo general. Si tú puedes dividir 4 entre 2, no lo vayas a dejar indicado, o 6 entre 3. Entonces sería 2x menos 2x cuadrado más la constante. Esto es lo que llamamos una solución general. Okay. Entonces continuamos. Es que no tengo abierto el chat a la vez que esto, no sé por qué. Bueno, entonces teníamos la solución general. Ya encontramos la solución general. Ahora, ¿cómo resolvemos para la solución particular? Bueno, tomamos nuestra solución general, que está aquí, y igual a 2x menos 2x cuadrado más c, y sustituimos cada uno de los valores del punto donde nos están pidiendo la solución particular. Aquí me están diciendo que y sub 0, es decir, para x0, y vale menos 3. Entonces, donde está y, voy a poner menos 3, y donde está x, voy a poner 0. Entonces sería menos 3 por 2 por 0, menos 2 por 0 al cuadrado más c, y despejo la c. Esto me queda menos 3 es igual a 0 menos 0 más c, donde c va a ser igual a menos 3. Entonces tomo mi ecuación general y sustituyo la c por el valor que acabo de encontrar y tengo mi solución particular de mi ecuación diferencial. ¿Alguna pregunta?
Bueno, voy a suponer que está claro, que no tienen preguntas. Ok. Ahora vamos a continuar con la siguiente. Ok, entonces ya tenemos lo que es una ecuación, la solución de una ecuación diferencial, la solución general y la solución particular. Siempre como primer paso voy a obtener mi solución general. Y después, entonces, sustituiría por el punto donde me están pidiendo la solución específica o la solución particular para obtener el valor de la C, de la constante, y llegar a mi solución particular. Ok, digamos que las ecuaciones diferenciales hay muchas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay de diferentes tipos, ¿no? Entonces, tenemos diferentes métodos para resolver las ecuaciones diferenciales, en este caso que estamos estudiándonos la de primer orden. Entonces, uno de los métodos, el de variables separables que le acabo de nombrar, es el método prácticamente con el que acabamos de hacer esto. Después tenemos las ecuaciones homogéneas, las exactas, las lineales, las de Bernoulli, Riccati y Clairaut. Todas estas las vamos a estudiar en este trimestre. Entonces, vamos a comenzar con las ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado que pueden reducirse a esta forma para resolverlas por variables separables. Vamos a tener siempre una expresión m multiplicada por diferencial de x más una expresión n multiplicada por diferencial y, es decir, la vamos a llamar m y n para diferenciarlas y poder trabajar con ellas. Entonces, vamos a eh, ver rápidamente cómo podemos resolver una ecuación de variables separables y qué significa. Yo voy a tener entonces una función x, que es la m, lo que llamo m, que es solo función de x, multiplicada por el diferencial de x, por supuesto, más una función de variable y, es decir, que es solo función de y, multiplicada por el diferencial de y igual 0. Tienen que estar separadas, digamos, o tengo que llegar a separarlas para poder decir que estoy en esta expresión y que la puedo resolver por este método. Entonces, el método o el procedimiento se llama separación de las variables y se obtiene por integración directa. Para hacerlo por integración directa vamos a aplicar todos aquellos conocimientos que hemos adquirido hasta el día de hoy sobre matemáticas, sobre las derivadas. Podemos sacar factor común, reagrupamiento de términos, etcétera, etcétera, en función de ecuación. Entonces, vamos a tener un ejemplo. Resolver la ecuación. Oye, cuando paso al, se me va esto. Resolver la ecuación por variables separables. Tenemos diferencial de y con respecto a x es igual a 1 más x sobre x cuadrado, y cuadrado. Ajá. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Que de un solo lado de la ecuación me quede todo lo que sea y diferencial de y del otro lado lo que sea x diferencial de x. Como aquí yo tengo diferencial de y en el numerador, voy a tratar de dejar la y de este lado de la ecuación y lo que es diferencial de x lo paso al otro lado. Entonces, como está dividiendo, pasa multiplicando al otro lado de la ecuación. Eso es matemática básica. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Nos quedó de este lado de la ecuación, del segundo lado de la ecuación, tenemos casi todo puro x menos este y cuadrado. Pero aquí en el denominador esto se está multiplicando. Como esto se está multiplicando, yo puedo pasar esto, perdón, esto se está multiplicando en el denominador. Entonces, como esto está en el denominador, este y cuadrado que está multiplicando x cuadrado, yo lo puedo pasar multiplicando al otro lado de la ecuación. Entonces, lo paso y queda y cuadrado diferencial de y es igual a 1 más x diferencial de x sobre x cuadrado. ¿Qué he obtenido? Pues he obtenido simplemente una expresión en la cual de un lado de la igualdad yo tengo y cuadrado diferencial de y, todo función de y del otro lado de mi ecuación tengo 1 más x diferencial de x sobre x cuadrado, que es todo función de x. Entonces ya tenemos nuestras variables separables. Cuando tenemos nuestras variables separadas, entonces integramos toda la ecuación, es decir, integramos término a término. Un lado de la ecuación va a ser igual, la integral de un lado va a ser igual a la integral del otro lado. Entonces, vamos a integrar y cuadrado diferencial de y. ¿Cómo lo integramos? ¿Y cómo integramos esto? Vamos a pasar a la siguiente. Tenemos y cuadrado diferencial de y. Wow, esta es la fórmula, de verdad, de y elevado a la n. ¿Cómo se integra y elevado a la n? Era y elevado a n más 1 sobre n más 1. Entonces sería y elevado a la 2 más 1, que es 3, sobre 3 más c. Esta es una integral prácticamente directa, solamente le tenemos que aplicar la fórmula básica. Y aquí en 1 más x diferencial de x, ¿qué podemos hacer? En el numerador tenemos una suma para resolver, separamos la suma. Como esta suma, toda está dividido por x2, yo puedo decir que esto es igual a 1 sobre x cuadrado por el diferencial de x más x sobre x cuadrado diferencial de x. Ahora tengo estas dos. Aquí puedo, esto lo puedo pasar a exponente negativo.
Aquí volví a copiar prácticamente esto que estaba acá. Lo puedo pasar a exponente negativo, ¿verdad? X en menos 2 para aplicar la fórmula que apliqué aquí, que es mucho más sencilla que estar aplicando la fórmula de una división. Entonces, x a la menos 2 diferencial de x más, simplifico x con el x cuadrado, me queda diferencial de 1 sobre x, que es lo mismo que diferencial de x sobre x. Entonces, tengo dos derivadas que son muy sencillas. Aquí le aplico la fórmula básica de n más 1, entonces es menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Y la derivada de x sobre la integral de la diferencial de x sobre x, sabemos que la derivada del neperiano de x es diferencial de x sobre x, entonces la integral de diferencial de x sobre x es neperiano de x. Entonces, digamos que resolvemos lo que tenemos aquí, menos 2 más 1 es menos 1, y nos queda que es x menos 1 sobre menos 1 más neperiano de x más c. Ya tengo resueltas mis dos integrales, pero no hemos terminado de plantear la ecuación diferencial. ¿Dónde están mis integrales? Aquí. Ok, entonces, listo. Esto dijimos que nos dio esta, y esta dijimos que nos dio esta. Entonces, ahora voy a colocar esto como ecuación que sería x cubo sobre 3 más c, que es el resultado de mi primer miembro de mi ecuación, es igual al resultado de la integral del segundo miembro de mi ecuación. Entonces, esto es igual a esto. Vamos ahora a, como tenemos 2c, si yo paso esta c positiva para allá negativa, me va a dar otro c, le puedo mantener una sola c, ¿ok? Y no ha cambiado gran cosa, sino aquí estoy manteniendo esto igual. Continuamos y me queda, entonces, me quedaba y cubo sobre 3 es igual a x menos 1 sobre 1 más neperiano de x más c. Ok. Se supone que esto ya está resuelto, ¿verdad? Pero cuando yo voy a dar el resultado de mi ecuación diferencial, yo debo tratar de ponerlo en forma explícita siempre, siempre que pueda. Entonces, si se puede, yo voy a tratar de despejar la e. En este caso parece más o menos sencillo, parece que se puede porque yo tengo de este lado solamente y cubo y del otro lado todo en función de x. Entonces, si yo paso este 3 que está dividiendo, multiplicando al otro lado de la ecuación, ya yo voy a tener y cubo. Si yo saco raíz cúbica de los dos lados de la ecuación, acá me va a quedar y acá me da la raíz cúbica de 3 por, se supone que x a la menos 1 es como si tuviéramos 1 sobre x, ¿verdad? Entonces sería este menos 1 se lo ponemos delante de la fracción y colocamos 1 sobre x más neperiano de x más c y tendría resuelta mi ecuación diferencial. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo expliqué muy rápido? ¿No tienen alguna duda, por favor? Feedback, please. Ninguna duda. Chévere, qué bueno. Perfecto. Gracias, Leonel. Ok. Espero que Ricardo. No, pero es perfecto. Entonces vamos a continuar. Bueno, entonces fíjense, yo no puedo hacerle muchos ejercicios de cada tipo porque no tenemos tiempo, ¿verdad? Mi intención es que ustedes hagan ejercicio y si tienen dudas me preguntan por el foro de dudas o por el correo de la. Vamos a ver entonces, yo les tenía también preparado ecuaciones diferenciales. Eso era el tipo de ecuaciones diferenciales resueltos por variables separables. Ahora vamos a ver cómo hacer con las ecuaciones diferenciales homogéneas. Yo creo que nos da tiempo, ¿verdad? Sí. Ok, todavía tenemos nada más media hora, creo que tenemos tiempo. Ok. Vamos a ver entonces qué es una ecuación diferencial homogénea. Primero, siempre para saber que una ecuación es diferencial homogénea, tenemos que aplicar el método o entender qué es una ecuación homogénea. No puede ser que yo te pregunte, mira, dime qué tipo de ecuación es y tú me digas, es homogénea. Ajá, ¿y por qué? ¿Cómo tú sabes que es homogénea? Yo creo que ustedes me entienden, ¿no? Entonces, en una ecuación de esta forma, igual que la otra, mxy diferencial de x más mx diferencial y igual a cero, tiene que cumplir con esta propiedad. Es decir, que m de, fíjense, yo aquí estoy sustituyendo xy por tx, ty. Eso tiene que ser igual a t elevado a la n por mi m de xy original. Y en el caso de nxy, si se me cierra la sesión, perdón, manténganse, que yo vuelvo a abrir, oye, porque es que a los 30 minutos o a los 40 minutos se me cierra, entonces, pero yo puedo volver a entrar, entonces, y si ustedes se salen, vuelven a entrar también. Okay.
Entonces, y con el n es lo mismo. Yo tengo que hallar n, demostrar que n de tx, ty va a ser igual a t elevado a n por n de xy. Entonces, si esto se cumple para los dos términos de mi ecuación, yo puedo decir que tiene coeficientes homogéneos o que es una ecuación homogénea. ¿Cómo probamos eso? Vamos a hacerlo con un ejemplo. Yo tengo esta ecuación x cuadrado más y cuadrado diferencial de x más x cuadrado menos xy diferencial de y es igual a 0. Vamos a aplicar la regla que dijimos para ver si es homogénea o no. Entonces, vamos a aplicarla primero con el primer término. ¿Ok? El primer término es x cuadrado más y cuadrado diferencial de x. Entonces, sustituimos cada x. Fíjense, yo tengo que demostrar que tx ty es igual a t elevado a n por mxy. Entonces, tomo mi ecuación, mi término de mi ecuación, y donde está x, lo sustituyo por tx. Donde está x, lo voy a sustituir por tx. Entonces, aquí tengo x cuadrado, pongo tx al cuadrado más y cuadrado sería ty al cuadrado. Donde está x lo sustituyo por tx, donde está y lo sustituyo por ty. Y ahora la manipulo un poquito, es decir, elevo esto al cuadrado, sería t cuadrado, x cuadrado más t cuadrado, y cuadrado. Ahorita puedo, como tengo t cuadrado en los dos, sacar factor común. Me queda t cuadrado que multiplica a t cuadrado x cuadrado ante t cuadrado es x cuadrado, t cuadrado y cuadrado ante t cuadrado es y cuadrado. Se lo digo así, pues por si alguno no se acuerda bien. Entonces, fíjense, me quedó t cuadrado acá y aquí me quedó ¿qué? Mi primera expresión que es x cuadrado más y cuadrado. Entonces, sí me está diciendo que esta expresión que yo tenía me va a quedar t elevado a la n, que es t cuadrado, más mi expresión original. ¿Ok? Entonces, este término de mi ecuación diferencial, el mxy diferencial de x, yo puedo decir que es homogéneo. Ahora vamos a chequear el otro término. Tomo entonces el segundo término que es x cuadrado menos xy diferencial de x y hago lo mismo, sustituyo la x por tx y la y por ty. Entonces me quedaría, ¿dónde estoy? Aquí abajo. X cuadrado es tx cuadrado menos, donde está x pongo tx y donde está y pongo ty. Y ahora manipulo. Esto sería t cuadrado x cuadrado más t por t cuadrado, x, y. Perfecto. Saco t cuadrado factor común, entonces me queda t cuadrado por t cuadrado x cuadrado entre t cuadrado es x cuadrado. Y t cuadrado xy entre t cuadrado es xy. Entonces, este sería el t a la n. Y esto es mi función original. Entonces, sí, me está cumpliendo, o estoy demostrando que se cumple esa condición. Entonces, como se cumple en los dos términos, yo puedo decir que es una función homogénea y además puedo decir que es de grado 2 porque el t está elevado a la 2. Ese es lo que me va a decir cuál es el grado. ¿Okay? Entonces, si ustedes van a demostrar eso y lo van a explicar, explican por qué es de grado 2. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sigo pendiente por si alguien escribe algo. Ok, vamos entonces. Ok, eso es demostrar que es homogéneo, ¿verdad? El primer paso siempre que vayamos a resolver una ecuación diferencial es comenzar en orden. Es la manera más sencilla de trabajar. Primero chequeo si puedo separar las variables. Si no puedo hacerla en variables separables, el segundo paso es, vale, vamos a ver si es homogéneo. Entonces, la reviso a ver si es homogéneo. Fíjense, en el caso que estábamos viendo aquí, acá es muy difícil que yo pueda, fíjense, porque de diferencial de x multiplica a y cuadrado y a x cuadrado. Entonces, separar yo esto para que me quede en variables separables es muy difícil. Pueden intentarlo para que vean que no es fácil, porque variables separables es que me queden todo, de un lado de la igualdad todo x y de un lado de la igualdad todo y. Entonces, en estos casos es muy difícil. Entonces, si no lo puedo hacer, chequeo si es homogénea. En este caso lo chequeamos y vamos a ver cómo se resuelve cuando ya sé que es una ecuación diferencial homogénea. En este caso, puedo utilizar cualquiera de las sustituciones. Puedo sustituir a y por ux o a x por by. Siempre coloquen u y b, no vayan a poner, es decir, a veces no, empiezan a hacer cambios de variables y vuelven a usar x o vuelven a usar y. Eso es confuso tanto para ustedes como para uno revisarse. Y no es lo correcto. Uno tiene que cambiar la variable para saber después qué es lo que está haciendo. Entonces, si elegimos y igual a u por x, entonces derivamos. ¿Se acuerdan de la derivada de un producto? Esto es un producto, entonces sería la derivada de uno de los términos por el otro sin derivar, más la derivada del otro término por en este caso no está ordenado, pero vamos a suponer que es x. La derivada de x por u más la derivada de u por x sin derivar.
Creo que está claro, si no, me dicen para aclarar. Ok, entonces, si elegimos x igual a b por y, entonces sería la diferencial de x, porque vamos a derivar a x, sería b por diferencial de y más y diferencial de b. Esto es simplemente aplicar aquí la regla de un producto de derivadas, ¿ok? Entonces, después que escojamos cuál vamos a utilizar, pues sustituimos en nuestra ecuación, agrupamos, separamos las variables y llegamos a la resolución. Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo que acabamos de chequear, que era eh, una ecuación diferencial. Nosotros, ¿cuál vamos a escoger? En este caso vamos a escoger y igual a u por x, pero a veces sucede que uno escoge una y se le empieza como a complicar. Uno ve que, oye, las ecuaciones están poniéndose cada vez, las integrales se ponen muy difíciles, entonces uno puede parar y empezar a probar con el otro cambio, a ver si es más simple. En este caso vamos a escoger y igual a u por x. Entonces la derivada de y es u diferencial de x más x diferencial de y. ¿Qué hacemos? Tomamos nuestra ecuación que tenemos aquí, y donde está y vamos a cambiar por u por x, y donde está diferencial de y vamos a cambiar por esto. Entonces, x cuadrado más y, ponemos en vez de y, u por x al cuadrado diferencial de x más x cuadrado menos x por y, que es u por x. Y donde teníamos diferencial de y, ponemos u diferencial de x más x diferencial de y. Y ahora simplemente vamos a trabajar matemáticamente como este, solemos hacer. Entonces, x cuadrado más u por x al cuadrado es lo mismo que u cuadrado de x cuadrado diferencial de x más x cuadrado menos, multiplicamos aquí x por x, me queda u x cuadrado por x. Aquí simplemente elimine paréntesis y continuamos. Estoy acá. Ok, entonces aquí vamos a multiplicar, a aplicar la distributiva, simple y llanamente. Entonces, aquí tenemos un binomio por diferencial de x. Entonces, x cuadrado por diferencial de x más u cuadrado x cuadrado por diferencial de x más. Esto no es difícil. Esto lo que es a veces se vuelve un pelín largo, y hay que tener mucho cuidado en no equivocarse porque las expresiones son muy parecidas y los cuadrados, eso es todo. Pero de hacerlo difícil, si lo hacen paso a paso, y yo solo lo estoy haciendo paso a paso aquí para que aprendan, a ver, no aprendan, ustedes saben hacerlo paso a paso, pero para que entiendan lo que es un paso a paso algunos que a veces me preguntan, profe, ¿pero qué es paso a paso? Paso a paso es como cuando tú lo haces a mano, tú no haces nada mentalmente, tú escribes, vas a restar restas y lo pones abajo para no confundirte, entonces ese es un paso a paso. Si yo me salto pasos y pongo un resultado, mire, o me lo estoy copiando, o soy un genio que lo estoy haciendo mentalmente, pero tu facilitador no puede averiguar que tú eres un genio. La única forma de que tú lo demuestres es haciéndole el paso a paso, porque si lo puedes hacer más mentalmente, también lo puedes escribir. Entonces, ¿todo bien? Continúo. Ok, entonces ya multiplicamos esta distributiva. Entonces ahora hacemos la siguiente. Aquí tenemos un binomio multiplicado por otro binomio. Recuerden, tengo que multiplicar x cuadrado por cada uno de estos términos y lo otro por cada uno. Entonces, x cuadrado por u diferencial de x, lo puse entre paréntesis para que fuera más fácil hacerlo. X cuadrado por u diferencial de x es x cuadrado u diferencial de x. X cuadrado por x diferencial de u es x cubo diferencial de u. Menos ux por esto es u cuadrado x cuadrado diferencial de x, y menos ux cuadrado por x diferencial de u es u x cubo diferencial de u igual a 0. Aquí lo único que hizo fue quitar el paréntesis de seguido el signo más, se queda igualito, nada cambia así. Entonces ahora agrupamos y factorizamos lo que sea necesario. Agrupé primero todos los términos en x, fíjense, yo tengo aquí, eh, bueno, yo tengo aquí, déjenme, oh, ok, entonces yo tengo x cuadrado, diferencial de x, diferencial de x, diferencial de x, y aquí tengo el otro término diferencial de x, ¿verdad? Entonces,